Bien, muy buenas tardes. Sí, de nada, no se preocupe. Las excusas nuevamente por el retardo en el inicio de la sesión. Como les comentaba, al parecer la plataforma está con problemas para cargar archivos, porque intenté disponer de las láminas para que ustedes estuvieran a ellas por lo menos, y me fue imposible cargarla y para tratar de compartirla también me ha sido bastante complejo. De hecho lleva recién al 22%, después de 15 minutos de estar tratando de incorporarla. Así es que vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre la acción de amparo el día de hoy y ustedes luego van a poder tener acceso a las láminas y van a poder complementarlo con esta clase que va a quedar grabada, ¿ya? Lo que revisemos el día de hoy y hasta acá, hasta lo que, como les digo, alcancemos a conversar sobre la acción de amparo, es lo que va a ser evaluado en el certamen número 2, que tiene aplicación el día 24 de junio a las 11 de la mañana. Bien, dicho esto entonces, vamos a iniciar la sesión. Lo primero que vamos a decir es, y nos vamos a circunscribir obviamente a lo esencial, es que de alguna forma en los ensayos constitucionales no nacionales, digamos, no existía una regulación específica sobre el amparo de la libertad personal o la seguridad individual. Sin embargo, ya en la Constitución de 1833, la que se denomina Constitución Pelucona, se encuentra consagrada esta protección a la libertad personal en el artículo 143. Y desde luego, en la Constitución de 1925 también encontrábamos una figura que protegía la acción de, perdón, la libertad personal, particularmente en el artículo 16. Pues bien, en la Constitución actual de 1980, nosotros encontramos la acción de amparo en el artículo 21 de la Constitución. Y sobre estos antecedentes es relevante mencionar lo siguiente. La Constitución del 80, al momento de resguardar la libertad personal y la seguridad individual, lo hace en el sentido de, o en un sentido más bien amplio, toda vez que va a considerar los presupuestos de interposición de un amparo de carácter preventivo. ¿En qué sentido? En que básicamente se ponen las hipótesis en donde incluso la libertad personal solamente se ha visto amenazada y no se ha visto perturbada o restringida o privada directamente. Y eso es bastante importante porque además de ponerse en esta situación del amparo preventivo, es decir, cuando no ha existido una vulneración evidente a la libertad personal, sino que más bien se trata sobre hechos o actos que pueden constituir una amenaza, también hace extensiva esa protección a el catálogo de derechos correspondientes a la seguridad individual. Lo vamos a decir más adelante, pero de todas formas se los comento a propósito de esta idea. Fíjense que la libertad personal y la seguridad individual se encuentran reguladas precisamente en el artículo 19, número 7 de la Constitución, ¿cierto? Numeral que no está amparado por la acción de protección, precisamente porque tiene su acción propia, que es la acción de amparo, que es la que estamos estudiando en este momento. Ahora bien, ¿qué ocurre en este sentido? Que la libertad personal y la seguridad individual, si bien están tratadas en el mismo numeral de la Constitución, son garantías completamente distintas. Cuando hablamos de la libertad personal, hablamos básicamente de aquellos elementos que la doctrina ha entendido que son correspondientes a la libertad ambulatoria que tiene el ser humano, ¿ya?
o también llamada libertad de desplazamiento, y también mencionada por los autores como la libertad de tránsito. Es decir, y de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Fundamental, el artículo 19, número 7, letra A, establecería las 4 esferas en las cuales un individuo puede desarrollar esta libertad personal, eh, también la podemos llamar libertad ambulatoria, de tránsito o de locomoción. El primero de estos ámbitos es efectivamente la libertad para residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional. El segundo ámbito es trasladarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional. El tercer ámbito sería entrar al territorio nacional desde el extranjero. Y por último, el cuarto ámbito sería salir del territorio nacional, ¿verdad? Y obviamente con el derecho a volver a entrar. Ahora bien, estos ámbitos de la libertad ambulatoria o de la libertad de locomoción no ciertamente de carácter, por así decirlo, ilimitados, ¿ya? Ni mucho menos. Y obviamente van a estar sujetos a limitaciones como lo hacen todos los derechos establecidos desde el punto de vista constitucional. Y pues bien, ¿cuáles son estas limitaciones desde el punto de vista constitucional? Claramente lo dice la Constitución, salvo que exista una limitación desde el punto de vista legal, es decir, salvo siempre el respeto de la ley, y también salvo siempre el perjuicio de terceros. Respecto a la primera limitación, no solamente aquellas limitaciones que están establecidas por la Constitución y por las leyes, sino que toda norma que eventualmente llegue a ser, o todo aquel pronunciamiento o acto que llegue a ser restrictivo o limitativo, digamos, de este derecho. Por ejemplo, si dentro del contexto de un proceso penal, que se está llevando en mi contra, porque, por ejemplo, emití boletas ideológicamente falsas, ¿verdad? Y estoy defraudando al fisco, por ejemplo, y el tribunal dice, el juez de garantía que está conociendo de la causa dice, mire, si esta señorita toma su maleta y se va al extranjero, es altamente probable que esta persona no regrese al país y en consecuencia no podamos realizar la persecución penal de este delito. En consecuencia, solicita la Fiscalía y si me persigue también el Servicio de Impuestos Internos, solicitan el arraigo nacional, ¿cierto? Y el arraigo nacional es una medida cautelar que dicta un juez de garantía en un contexto de una investigación penal, para garantizar el éxito de la investigación, ¿ya? En ese sentido, si a mí se me ocurre irme por el fin de semana, obviamente sin el contexto de pandemia, a pasar un fin de semana largo a Buenos Aires, yo llego con mi cédula de identidad o mi pasaporte, como quieran ustedes, e intento cruzar la frontera. Obviamente, en la Policía Internacional me van a decir, no, usted señorita no puede pasar la frontera. Oiga, le voy a decir yo tengo derecho a la libertad ambulatoria, que uno de los ámbitos es precisamente poder salir del territorio nacional. Se me va a decir, sí, pero es que usted tiene una orden de arraigo. No, pero es que salvo siempre la ley y perjuicio a terceros. Básicamente, esa resolución judicial, que no es una ley propiamente tal, tiene los mismos efectos de una ley que manda, prohíbe o permite. Entonces, en ese sentido, y en ese caso en particular, yo estaría sujeta a esa limitación y en consecuencia no podría ejercer válidamente mi libertad personal. Bien, pero por otro lado encontramos todo el resto de garantías y de mecanismos que aseguran la seguridad individual de la persona humana, ¿verdad? Y esas estarían consagradas en el mismo numeral, pero a propósito del artículo número 19, número 7, letra B en adelante. B de burro. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, vemos que ese catálogo de medidas
van a ser garantías de carácter específico, que van a aspirar a darle la debida protección a la seguridad individual. Por eso se dice que el núcleo esencial de este derecho es doble, es la libertad personal y la seguridad individual. Y la acción de amparo se extiende a la protección de ambas, tanto de la libertad personal como de la seguridad individual. Y además vamos a encontrar una particularidad en el caso de esta acción que amplía las facultades que tiene el tribunal para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado. Y esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar a propósito de lo que dice el artículo 21 de la Constitución, inciso segundo. A propósito de las facultades amplias que tiene el tribunal. Dice, esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será ampliamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. ¿Verdad? Entonces, nos ponemos en las hipótesis de amparos preventivos y amparos represivos, en donde la lesión a uno de los dos derechos, la libertad personal o la seguridad individual, ya se ha visto concretada, ¿ya? Pero, sin embargo, el tribunal competente va a tener amplias facultades para actuar. Bien, vamos al concepto del recurso de amparo o el habeas corpus, porque también se le hace llamar habeas corpus precisamente porque implica que el cuerpo del afectado puede ser traído a la vista del tribunal, ¿ya? Muestra el cuerpo, habeas corpus. Y en ese sentido, entonces, vamos a entender que esta acción de amparo es una acción constitucional que se establece para garantizar la libertad personal y la seguridad individual lesionada o amenazada ilegítimamente. Y en otros términos, digamos, el profesor Raúl Tavolari dice lo siguiente. Dice, el habeas corpus es un derecho público subjetivo, concreto, que tiene todo sujeto para implementar la intervención jurisdiccional a fin de resguardar su libertad, su seguridad e integridad personal. Ahora bien, con respecto a las acciones, no necesito que aprendan algunas de memoria, pero sí sería recomendable que ustedes, con los elementos básicos que tienen, pudieran construir una definición por sí mismos, ¿ya? De tal forma de que es clave, digamos, que reconozcan que es una acción constitucional, que cuál es el objeto, pretende garantizar este tipo de acción, qué tipo de procedimiento se utiliza, quién es el tribunal competente, etc. Ahora bien, lo que les decía, ¿cuáles van a ser los fundamentos de la acción de amparo? En primer lugar, vamos a tener por objeto inicial, digamos, la libertad personal. Y en ese sentido están estas cuatro esferas que corresponden a la libertad individual, la libertad de carácter ambulatorio, la libertad de locomoción, que han entendido los autores. En primer lugar, residir y permanecer en un lugar determinado dentro del territorio nacional. Es decir, ustedes residen en Concepción o en algún lugar cercano a Concepción, pero ustedes eventualmente pueden tomar vacaciones e irse, pueden irse a, no sé, a Punta Arenas, pueden irse a Iquique, y en ese sentido nadie va a restringir la capacidad que tienen de permanecer en un lugar de la República y de residir, y tampoco de trasladarse de un lugar dentro del territorio nacional. Como así también entrar o salir de, como les decía, el territorio nacional.
Pero debido a esta amplia cognición que tiene el habeas corpus, también consiste en la posibilidad de garantizar la seguridad individual de la persona. Y esta la vamos a entender por el contenido consagrado en el artículo 19, número 7, letra B de la Constitución, que dice que, comillas, nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. ¿Bien? Ahora, dentro de este contexto, como les decía, de garantías específicas que están vinculadas a la seguridad individual, también se ponen las hipótesis en donde eventualmente no se puede restringir la libertad personal de un individuo. Por ejemplo, a propósito de la siempre que sea con pleno respeto a lo que dicen la Constitución y las leyes, ¿verdad? Sino que también en aquellas circunstancias en donde el individuo ha sido detenido válidamente, o ya sea por una situación de flagrancia, o ya sea por una orden de un tribunal. Lo cierto es que la persona se encuentra detenida, arrestada o presa en un recinto penitenciario y de todas formas, en ese contexto, también tiene la garantía de sentirse seguro. Entonces, la regla general, digamos, es que entendamos la seguridad individual como que nadie puede ser arrestado, detenido o preso si no es en la forma y en las condiciones que establezca la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella. Sin embargo, cuando hablamos de garantías específicas, vamos a hablar de todo el resto de las letras, de los literales que consagra el artículo 19, número 7, letra B en adelante. Es decir, cuáles son las formalidades de la detención y el arresto, cuáles van a ser los lugares válidos para detener a alguien, cuáles van a ser las funciones que van a tener los encargados de las cárceles o de las casas de detención, cuándo va a proceder la libertad del imputado, lo que la doctrina también ha llamado la libertad provisional, la prohibición que tienen los encargados de las cárceles de ejercer algún tipo de coacción física o moral para obtener la confesión del imputado, la prohibición de aplicar sanciones, por ejemplo, de la pérdida de derechos previsionales o eventualmente la aplicación desmedida de medidas de incomunicación dentro del contexto carcelario. ¿Se entiende? O sea, de alguna forma, todas esas también revisten algún tipo de protección por la vía del amparo. ¿Está claro? ¿Entiende? Ya, vamos a continuar. Si no hacen preguntas, yo asumo que lo entienden. Ya, perfecto. Felipe me confirma que sí, que se entiende. Muchas gracias, Felipe. Ahora bien, ¿cuál es la normativa aplicable? Vamos a encontrar que evidentemente la primera de las normativas que se aplican es precisamente el artículo 21 de la Constitución, porque ahí se encuentra efectivamente consagrado y resguardado la acción de amparo. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 45 de la Constitución, que se hace mención precisamente a propósito de los estados de excepción constitucional, de aquella intervención que se puede tener en términos de los tribunales de justicia y de la aplicación de normas que precisamente protegen la seguridad individual de las personas, incluso en estados de excepción constitucional. Por otro lado, desde el punto de vista internacional, vamos a tener de que precisamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en distintos artículos, hace mención precisamente a la posibilidad cierta que debe tener en todo ordenamiento jurídico un individuo para que se revise y se cautele que todas las normas procedimentales han sido aplicadas, favoreciendo, digamos, su
su amparo y el resguardo de su seguridad individual, ¿bien? Y que obviamente la libertad va a proceder en el caso de que la legislación disponga lo contrario. Por otro lado, desde el punto de vista, como les decía, procedimental, la Constitución solamente regula el recurso de amparo, bien digo, a propósito del artículo 21 de la Constitución. Pero la verdad es que para efectos de su tramitación y fallo, tiene un auto acordado que fue dictado por la excelentísima Corte Suprema en el año 1932. Y ahí se establece la regulación sobre la acción de amparo propiamente tal, es decir, detalle de la tramitación y el fallo de esta acción. Como verán, es una norma bastante antigua que, en virtud de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a lo menos desde ese punto de vista, debiese actualizarse, ¿cierto? Y por último, cuando tengan posibilidad de ver la lámina, que lleva el 80% de carga, porque la estoy monitoreando, establece también en la lámina número 8, ustedes van a ver que el punto final dice artículo 95 del Código Procesal Penal. Y en este caso, ese artículo versa sobre una acción de amparo, pero de carácter legal, es decir, no de orden constitucional. Y ese es el denominado recurso o acción de amparo ante el juez de garantía. Para todos los efectos, a mí me basta con que sepan de que desde el punto de vista legal y del procedimiento procesal penal existe también una acción de amparo, pero esa no tiene las mismas características que responden a esta acción de carácter constitucional, ¿ya? De hecho, el tribunal competente es precisamente el juez de garantía. Bien. Entonces, los invito a tomar su constitución, si es que la tuvieran en el artículo 21, que dice lo siguiente. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Luego, la Constitución, en el inciso segundo, habla precisamente o versa sobre aquellos elementos o aquellas facultades y atribuciones especiales que podría tener la Corte respectiva, digamos, el tribunal competente. Lo voy a leer simplemente para rezarlo y para que les quede en la cabeza, digamos, y en el oído, de que es bastante laxa, digamos, la posibilidad que tienen los tribunales para actuar cuando se trata de la libertad personal y la seguridad individual. Fíjese lo siguiente, dice, esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia, y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí los defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Es decir, la Constitución advierte de que pueden haber algunas impas, digamos, algunos elementos no deseados que pueden vulnerar la libertad personal y la seguridad individual de una persona en circunstancias determinadas. Y de alguna forma, esos errores, deben ser enmendados por la vía también judicial. Entonces, o bien la Corte misma, a propósito de que este sistema es inquisitivo también, podría corregir esos errores, o bien disponer para que la entidad que hubiese, por ejemplo, dispuesto de una orden de aprehensión, de arresto, de manera inapropiada, pueda eventualmente revertir esa situación.
Bien, y con ello dar la adecuada protección al afectado. Denme un segundo porque ya cargó la lámina, así es que... ¿Dónde estábamos? Acá. Ya, ahí lo pueden ver. Y por último, el inciso tercero es el que estamos, el que vamos a, sobre el que vamos a leer y vamos a reflexionar en este momento. Dice, el mismo recurso y de igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Y con eso básicamente reforzamos la idea inicial, es decir, que una persona pueda verse afectada por no solamente en la libertad personal, sino que puede estar legítimamente privada de libertad por haber cometido un error, digamos, por haber cometido un delito, pero que en ese sentido, aún estando en un contexto carcelario, no puede significar en caso alguno eh, el hecho de que se vulnere este derecho fundamental, ¿verdad? Eh, y entonces también se ampara la seguridad individual de la persona humana. Ahora bien, esta lámina habla más bien sobre la normativa que es aplicable desde el punto de vista internacional, particularmente sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Fíjense que el artículo 7.6 menciona lo siguiente, a propósito de las facultades y las atribuciones que son óptimas y que todos los estados deben tener para efectos de proteger la libertad de la persona. Dice lo siguiente, toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes, es decir, en el caso de Chile, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene el derecho a recurrir a un juez o un tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser regido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona, ¿verdad? Y de alguna manera Chile da cumplimiento en ese sentido porque prevé la posibilidad de, por la vía del amparo, no solamente garantizar o revisar la legalidad de la detención o la ilegalidad de la misma y disponer la libertad inmediata de la persona, sino que también, sino que también la posibilidad de evaluar que esta seguridad individual, que también tiene como prerrogativa, como derecho el ser humano, también sea respetada. ¿Bien? Ahora, les pregunto, de lo que hemos hablado de la acción de amparo, ¿será un derecho humano? ¿Será una garantía constitucional? ¿Será una acción o un recurso? ¿Qué creen ustedes? Ya, eh, vamos a entender que es un derecho humano, ¿ya? De alguna manera vamos a coincidir con el profesor Humberto Nogueira a propósito de la doble naturaleza que tendría la acción de protección, en este caso es lo mismo. Podríamos entender que se constituye como un derecho humano y también como una garantía constitucional. Básicamente la garantía constitucional porque deriva... Ah, perfecto, claro. Porque deriva precisamente de la regulación constitucional y que se establece además como una acción jurisdiccional que puedo entablar ante un tribunal. Pero ciertamente, si nosotros lo miramos desde una perspectiva más amplia,
podemos entender que también esta acción es un derecho humano, porque básicamente se encuentra consagrada en tratados internacionales que permiten, e incluso sin estar regulada de carácter interno, que esta acción, digamos, sea prevista o sea de alguna manera garantizada por los estados, ¿ya? Entonces, claro, emana propiamente tal de la dignidad de la persona y aspira precisamente a su reconocimiento como tal. Ahora, desde la mirada de la acción o recurso, ya lo hemos hablado latamente a propósito de la protección. Es decir, nosotros coincidimos que distintamente, cuando los manuales o los textos constitucionales hablan de acción de amparo o recurso de amparo, digamos que se están refiriendo a la misma institución. Pero lo cierto es que procesalmente, jurídicamente, es más adecuado referirse al amparo como una acción constitucional más que como un recurso. Bien, ahora, respecto de sus características, nosotros entendemos una acción de cognición amplia. Es decir, en primer lugar, porque básicamente pueden recurrir el ofendido o cualquier persona en su nombre, ¿verdad? Cualquier persona en su representación. Pero además es de cognición amplia, porque eso también podría responder, ustedes me podrían decir, pero profe, eso también sería como informal. Sí, puede ser, pero también cuando hablamos de cognición amplia, quiere decir que básicamente se ponen los supuestos en que, en primer lugar, no solamente ya existe una privación o una restricción clara a la libertad personal, sino que además en aquellas circunstancias en las cuales ésta se ve amenazada simplemente. Es decir, ante una amenaza y de manera preventiva puede concurrir la acción de amparo, digo, para proteger la libertad personal o la seguridad individual. Y por otro lado, y sobre ese mismo punto, digamos, es que la acción también es de cognición amplia, porque asumimos que la protección no es solamente la libertad personal, sino que también lo sería la seguridad individual. Bien, de carácter preferente, porque ya lo hemos visto, al igual que en el recurso de protección, la Corte va a conocer de manera preferente de la causa precisamente porque se trata de la libertad personal y la seguridad individual de una persona. Va a ser informal porque se puede presentar, digamos, por cualquier vía, incluso por aquellas bastante informales como serían, a pesar de todo, digamos, incluso de manera verbal. Y ahí entonces la solicitud, el requerimiento sería de que en la medida que una persona intenta interponer una acción de amparo en favor de otra, la Corte competente al menos se levante un acta de esa declaración, de esa impetración de la acción de amparo. ¿Ya? Ahora, por regla general, la acción de amparo, cuando, al menos en la Corte de Hago, yo no he tenido la oportunidad de ir a la Corte de Concepción, así es que no sé cómo es allá, pero en la Corte de Santiago existe un formulario que tiene una especie de prellenado. Entonces, básicamente se le pone acción de amparo, procedimiento especial, secretaría criminal y corte, señores, ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y luego continúa el escrito diciendo yo, coma, línea, y entre paréntesis y abajo dice, escriba aquí su nombre completo. Cédula de identidad, número tanto, domicilio tanto, teléfono o correo electrónico, de alguna manera para poder notificarle o contactarlo. Vengo a interponer la presente acción de amparo en favor de, y entre paréntesis, línea, y entre paréntesis bajo la línea,
ponga aquí el nombre completo del afectado y los datos del afectado, y luego un espacio en donde se le permite consignar cuáles son los hechos que fundan la acción de amparo. Bien, por lo que a mí me ha tocado ver, y por lo que vi principalmente en la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, era muy frecuente, por ejemplo, que las madres o las señoras, polos, parejas, convivientes de los internos eh, presentaran acciones de amparo porque eventualmente estas personas que se encontraban privadas de libertad cumpliendo una condena, veían afectada su seguridad individual en el contexto carcelario a propósito de amenazas, malos tratos, amenazas por parte de otras personas de la población penal, etcétera. Entonces, por eso ellos acudían directamente a la corte y presentaban estas acciones de amparo. Además es breve y sumario, principalmente por los derechos fundamentales que protege. Es no contradictorio, porque básicamente aquí lo que se intenta hacer es cautelar la libertad personal o eventualmente la seguridad individual. Si es que, por ejemplo, Carabineros de Chile toma detenido a una persona en una circunstancia de flagrancia, que, no sé, iba caminando por el centro de la ciudad y una persona le quita el celular a otra que iba hablando por teléfono y sale corriendo y Carabineros está ahí y se da cuenta de esta situación, constata este hecho y lo toma detenido. Esa es una situación de flagrancia, ¿cierto? Y se presenta una acción de amparo, en realidad no es con la finalidad de contravenir el hecho de la detención, sino que de eventualmente enmendar y corregir todos aquellos errores que eventualmente se hayan podido producir en la detención, ¿ya? Y al igual que tratándose de la acción de protección, este recurso es de carácter inquisitivo. Es decir, el tribunal, tal como lo decíamos, tiene amplias facultades para poder establecer criterios y diligencias que puedan restablecer el imperio del derecho y otorgarle la adecuada y debida protección. Bien, desde este punto de vista entonces encontramos de que en la acción de amparo tiene distintas tipologías, hay distintos tipos de acciones de amparo. Por un lado vamos a tener aquellas de carácter reparador, en donde básicamente encontramos que la lesión ya se produjo, es decir, ya hay una vulneración a la libertad personal o a la seguridad individual. Y que básicamente esta va a proceder en los casos en donde se ha realizado una detención, una prisión o un arresto, obviamente en contravención a lo que dicen la Constitución y leyes dictadas conforme a ella. Las medidas cautelares que declara el tribunal son parte del habeas corpus. ¿En qué sentido, Felipe? El ejemplo que yo propuse, las medidas cautelares son las que dicta en realidad el tribunal que permite, a través de una orden, privar o restringir la libertad de una persona, como por ejemplo una prisión preventiva. ¿Ya? Esa es una medida cautelar. Ahora, lo que hace la Corte de Apelaciones es evaluar si es que estas medidas proceden o no proceden y si se han realizado de conformidad a lo que establecen las normas legales y constitucionales. Entonces, si, por ejemplo, la Corte de Apelaciones evidencia que una persona fue detenida sin fundamento alguno, sin encontrarse en una situación de flagrancia,
No existiendo orden judicial, evidentemente lo que debe hacer el tribunal es disponer la libertad inmediata de esa persona. Pero eso no es una medida cautelar, es una decisión que queda plasmada en la sentencia del recurso de amparo. ¿Me explico? Profesora, ¿me escucha? Le escucho, Felipe. Es que la duda que yo tengo es, en ese caso, cuando la Corte de Apelaciones revisa la sentencia, ¿se estaría presentando por un recurso de amparo o por una acción de amparo? Como que eso No, no, me- no. No hay recursos de amparo. Mire, básicamente es lo siguiente. Si es que hay un procedimiento penal que haya dispuesto la privación de libertad de una persona, la forma de recurrir a la Corte de Apelaciones es por la vía de un recurso de nulidad, ¿ya? Y ahí es un recurso propiamente tal, que conoce la Corte de Apelaciones. Pero ese recurso es para impugnar la decisión del tribunal, ¿ya? Cuando conoce la Corte directamente, en el caso de las acciones de amparo, es básicamente cuando no existen procedimientos penales, o bien estos existiendo, lo que no se está impugnando es la decisión del tribunal penal. Lo que se está impugnando son las condiciones en las cuales el privado de libertad se encuentra. ¿Me explico, Felipe? Por ejemplo, lo que dice, mire, vamos a irnos al 19 número 7 para aclararle completamente la película. Porque a veces yo siento que me dicen, ya entendí, pero entiendan a la primera. Entonces me digo, ya, pero ¿cómo? Si esto tampoco es tan simple. Mire, fíjese que, por ejemplo, el 19 número 7, letra C, dice lo siguiente. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. ¿Ya? Yo me imagino que con el profesor Arroyo ustedes habrán estudiado esto, es decir, qué significa que haya sido arrestado, detenido o preso y la distinción que existe entre estos tres conceptos y además que la orden sea intimada. ¿Cierto? ¿Lo revisaron? ¿Lo estudiaron? Ya, súper. Entonces, eh, si es que no se ha cumplido con eso, y voy a seguir con la lectura para proponerle el ejemplo a Felipe y a todos para que quede completamente claro. Entonces dice luego, sin embargo, podrá ser detenido el que fuera sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. En tanto, finalmente continúa el artículo diciendo, si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. Y luego dice, el juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 en el caso de que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Ahí entonces, por ejemplo, Felipe, existe la situación de que hay alguien que, producto de una investigación judicial, el Ministerio Público, a través del fiscal, que es el ente persecutor, solicitó una orden de arresto para una persona que, por ejemplo, estaba, lo clásico, ya, estaba realizando microtráfico o tráfico de drogas, estupefacientes, etc. Y se realiza la revisión de la casa, digamos, la orden permitía la revisión del hogar o del lugar en donde se encontraba y permitía también la detención del individuo. Y este individuo en vez, estuvo en un retén policial, digamos, por 36 horas. ¿Ya? Básicamente la Constitución dice, mire, si es por orden judicial, usted puede estar hasta 48 horas detenidos, pero luego de eso tiene que ser puesto a disposición del tribunal competente, que en este caso es el juez de garantía, para que a través de la fiscalía
se formalice el individuo y se dispongan las medidas cautelares necesarias, que entre ellas puede ser el arraigo nacional, la firma quincenal, la firma mensual, la prisión preventiva, el no acercarse a la víctima, o sea, una serie de medidas cautelares. Pero en este caso en particular, no hay un recurso, básicamente desde el punto de vista del orden procesal penal, porque ni siquiera ha sido puesto a disposición del juez de garantía. Entonces ahí lo que pasa es que hay una grave infracción a la libertad personal y principalmente a la seguridad individual de la persona, porque básicamente se ha extendido el plazo a través del cual la persona puede estar, como te digo, restringida su libertad antes de ser puesto a disposición del juez competente, que en este caso sería el juez de garantía. Entonces ahí, por ejemplo, procede una acción de amparo y básicamente que la Corte de Apelaciones competente conozca directamente de la acción. Y en ese caso, por ejemplo, lo que va a hacer la Corte, en vez de disponer la liberación inmediata del individuo, va a decir, no, corríjanse los errores. Y a este imputado, a esta persona que está detenida, póngasele de inmediato a disposición del juez de garantía para que continúe su proceso penal. ¿Se entiende? Ahora, distinta situación es, en el mismo caso, con orden judicial, la persona pasa de inmediato a control de detención y el juez de garantía, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Yo encuentro que esta persona no es tan peligrosa. Vamos a dejarlo en libertad provisional porque su libertad no significa un peligro para la víctima o para los testigos, tampoco significa que eventualmente vaya a verse mermada el éxito de la investigación y tampoco significa, en caso alguno, peligro de fuga o un peligro para la sociedad. Ok, y se dispone la libertad del individuo, y ahí entonces, ¿qué es lo que hace? El defensor está feliz, digamos, saltando en una pata, porque a su representado lo dejaron y pues, bueno, no es mi área de expertise, digamos, Ricardo, pero sí, eso depende del juez. De hecho, eso es lo que dice la ley. La ley dice, imagínense lo amplio que es el criterio para determinar que alguien constituye un peligro para la sociedad. La ley se remite únicamente a eso. Entonces, evidentemente, va a depender del juez de garantía. Y los abogados penalistas, yo tengo un colega muy amigo mío de la universidad que se dedica a derecho penal y él me dice que los jueces tienen fama. O sea, ¿en qué juzgado te tocó? En el cuarto, seguro queda preso. ¿Verdad? Porque los jueces tienen ciertas tendencias y tienen algunas la mano más dura que otros, no sé. Ellos interpretan la ley, claro, así es. Ya, siguiendo con el ejemplo. Entonces, y en ese sentido, el defensor feliz, saltando en una pata, en la silla del escritorio, porque su representado queda libre, pero el fiscal muy ofuscado, porque fueron meses de investigación para conseguir una orden de esas características, de poder allanar el domicilio, entrar y verificar todas las pertenencias, la droga, el dinero que tenía, para que después el juez diga que quede en libertad. Entonces él recurre de nulidad de esa decisión. Y eso se va a la Corte de Apelaciones por la vía de un recurso de nulidad. ¿Se entiende, Felipe? De todas maneras, siempre vamos a estar hablando, tratándose de un amparo, siempre va a ser una acción. Los recursos son recursos de carácter procesal y que se presentan, digamos, en la realización de un procedimiento penal o un procedimiento de cualquier tipo, digamos. El recurso lo que tiene por finalidad es impugnar una resolución judicial. ¿Se entiende? Ya, súper bien. Ese es el represivo, digamos, cuando ya existe una vulneración, una lesión a la libertad personal o a la seguridad individual. En tanto,
el habeas corpus o la acción de amparo de carácter preventivo dice relación con la necesidad de impedir, y por eso les decía al inicio de la clase que es de cognición amplia, porque precisamente prevé aquellas situaciones en donde no haya una vulneración expresa, sino que simplemente existan amenazas que puedan hacer entrever la posibilidad de que se detenga una persona, se le prive de su libertad, o bien de que sea procesada de manera ilegal o arbitraria. ¿Ya? Ahora bien, obviamente la justicia no va a darle cabida a amenazas que son fantasiosas, digamos, de que es una invención en la cabeza de la persona, sino que por el contrario, las amenazas deben revestir de ciertas cualidades como la plausibilidad de que ocurra, que sea cierta, de que eventualmente sea inminente, es decir, que sí o sí vaya a ocurrir algún tipo de vulneración a la libertad personal o a la seguridad individual, ciertamente. ¿Ya? Por otro lado, no se cambió la lámina, ahora sí. Por otro lado, vamos a tener dos tipos también, dos tipos adicionales de acciones de protección, perdón, de acciones de amparo. Por un lado, la correctiva y por otro lado, aquella acción de amparo más bien de carácter restringido. La primera, la que tiene una naturaleza correctiva, tiene por finalidad dejar sin efecto la agravación de una forma o condiciones en que se cumple la privación de libertad. Como les decía, por ejemplo, en las circunstancias en que hay un reo privado de libertad legítimamente porque ha sido condenado por un delito que ha cometido, pero que de alguna manera ha sido incomunicado por parte de los funcionarios de gendarmería del resto de la comunidad penitenciaria, pero además se le han restringido las visitas, al parecer sin una justificación razonable para ello. Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, digamos, pero digamos que la población penitenciaria tiene como nosotros teníamos un libro de clases con anotaciones positivas y negativas, ya, ellos tienen algo similar. Y el cuerpo de gendarmería normalmente, normalmente, regularmente hace evaluaciones al comportamiento de los reos, precisamente porque eso va a significar una posibilidad de algunas mejoras o de encontrarse en calles o en celdas o eventualmente también en recintos penitenciarios que sean menos conflictivos y menos peligrosos, ¿ya? Y, por ejemplo, optar también a ciertos beneficios intracarcelarios, por ejemplo, ser parte de un taller, terminar la educación básica o media, eventualmente beneficios extrapenitenciarios, por ejemplo, tener la posibilidad de alguna salida dominical, etc. ¿Ya? Y claro, por eso les digo que una persona, un reo que se encuentra privado de libertad, pero que resulta que tiene un comportamiento negativo, digamos, y una mala calificación de su comportamiento, evidentemente puede ser sujeto a algún tipo de sanción. Pero en el caso de que esta agravación de la libertad y las condiciones signifique, por ejemplo, una incomunicación total con las visitas que eventualmente pudiera recibir o con el resto de la comunidad penitenciaria, sin existir una conducta gravosa por parte del individuo o una mala conducta, evidentemente da cabida para la interposición de una acción de amparo. No, el arresto domiciliario no, porque esa básicamente es una decisión judicial y no a nivel administrativo por parte de Gendarmería. El arresto domiciliario básicamente
lo impone el juez de garantía, a propósito de la peligrosidad, el delito, la posibilidad cierta de fuga, que eso, el arresto domiciliario, no vaya a significar eventualmente un peligro para la sociedad. Eh, También las condiciones del propio imputado. No sé, por ejemplo, a propósito de la pandemia, eh, hay ciertas medidas que se tomaron a nivel carcelario para disponer de arresto domiciliario a las personas que estaban con complicaciones de salud, y que además los delitos por los que se encontraban detenidos eran de bajo impacto social. Otros ejemplos, en el caso de el senador Orpiz, que fue formalizado y estaba cumpliendo su condena, también se le pidió una conmutación y quedó en arresto domiciliario porque estaba en la cárcel de alta seguridad, en la CAS, pero a él se le modificó la modalidad de la condena por arresto domiciliario, pero en razón de su condición y de la enfermedad que había presentado en en la cárcel de alta seguridad, etcétera. ¿Se entiende? Pero esa es una decisión a nivel judicial y no administrativa, Felipe. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si hay una persona incomunicada sin justificación plausible, también ahí es posible deducir una acción de amparo. Y en el caso de el habeas corpus restringido, dice relación más bien con aquellas situaciones en donde existen amenazas ciertas y que están perturbando la libertad personal. Por ejemplo, seguimiento de funcionarios policiales a determinados lugares, citaciones infundadas a recintos policiales, órdenes ilegales de arraigo, es decir, todo aquello que pueda perturbar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, particularmente de la libertad personal. Ahora bien, esto lo vamos a leer muy rápido porque son situaciones jurídicas, digamos, en las que podría proceder la acción de amparo, y con eso también refuerzo la idea que le he propuesto a Felipe sobre aquellas circunstancias en las que procede la acción de amparo y no recursos legales judiciales, por así decirlo. Por ejemplo, en aquellas situaciones en donde una persona se vea privada, perturbada o amenazada su libertad personal sin que exista una orden escrita de un funcionario competente, y obviamente salvo las excepciones que establezca la ley o el orden jurídico vigente. Por ejemplo, en las situaciones de flagrancia, en las situaciones en donde yo veo que dentro de una propiedad se está ejecutando un delito, no sé, tráfico de armas, trata de blancas, no sé, producción y almacenamiento de pornografía infantil, no sé. Y ahí obviamente podría salvarse la posibilidad de tener una orden escrita y entrar directamente para constatar de que se está cometiendo un delito en una situación de flagrancia. También a propósito de la vulneración del derecho de los nacionales o extranjeros de residir o transitar dentro del territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente, o la de entrar o salir del mismo, salvo que exista una resolución judicial o un acto legislativo, gubernativo, dictado conforme al ordenamiento jurídico vigente. Aquellas situaciones en donde se dirige el exilio, desterro o confinación de un sujeto, y que no está consagrada en una sentencia firme de un tribunal competente. Bueno, ese tipo de sanciones en realidad son bastante improbables que se apliquen. El derecho que tiene el extranjero a no ser expulsado del país cuyo gobierno lo persigue si se encuentra en riesgo su vida o existe el peligro de ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a no ser detenido sino por mandato y motivado por la autoridad competente, y en el caso de delito flagrante de ser puesto a disposición del tribunal competente dentro del plazo determinado por el Código Procesal Penal, que obviamente es el mismo que dice la Constitución, 24 horas.
el derecho a no ser detenido por deudas, el derecho a no ser incomunicado, con excepción en los casos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente, eventualmente cuando se evidencia un exceso del plazo legal en la detención policial sin haber sido puesto a disposición del juez de garantía competente con los antecedentes que motivaron el arresto o la detención, cuando se verifican privaciones arbitrarias de la libertad más allá del plazo de la condena, es decir, si el reo está obligado a cumplir su condena dentro de los 3 años y un día, digamos, no es posible que se exceda de ese plazo. También en aquellas situaciones en donde hay ilegitimidad o exceso en la incomunicación de la persona que se encuentra en prisión preventiva o bien condenada y cumpliendo su condena. También cabe la posibilidad de presentar una acción de amparo en el caso de la detención forzada de personas, a propósito de la vulneración que tiene el detenido, la vulneración del derecho que tiene el detenido o el que ha sido sometido a prisión preventiva o condenado, a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad, de proporcionalidad, con respecto a la forma y a las condiciones en que se está cumpliendo esa detención, esa pena o esa prisión preventiva. Es decir, que no sea sujeto a golpes, a tratos degradantes e inhumanos, desproporcionados, digamos, cualquiera sea la justificación. También en el caso de aquellas personas en que eventualmente se les impide sacar o renovar documentos de reconocimiento personal, por ejemplo, cédula nacional de identidad o bien pasaporte, básicamente como documentos que son los imprescindibles y esenciales para poder ejercer la libertad ambulatoria en términos de salir o entrar al territorio nacional. También el derecho a no ser afectado en cualquier otro ámbito del derecho que tenga algún tipo de conexión o de vinculación con la libertad personal y la seguridad individual. Ahora bien, ¿quiénes son las personas legitimadas para poder interponer la acción? Obviamente, el propio interesado. Es decir, aquella persona que está viéndose afectada por la libertad en su libertad personal o su seguridad individual. Ahora bien, ciertamente, ustedes me van a decir, profe, pero si está detenido es obvio que no puede ir él. Entonces, la Constitución por eso establece la posibilidad de que lo haga también cualquier persona en su nombre, exigiendo que esta persona tenga capacidad para comparecer en juicio y aun cuando no tenga un poder especial para aquello. Y en ese sentido, esa no exigencia de poder especial responde precisamente a la circunstancia que nosotros nos estamos viendo, es decir, que la persona se encuentra privada de libertad o restringida a esta y que no tiene la capacidad para ir a autorizar la firma al tribunal, y mucho menos tiene la posibilidad de ir a un notario público a extender un mandato judicial. Entonces, obviamente, se flexibiliza la posibilidad de que esa persona concurra al tribunal en representación de otra persona. Ahora, la pregunta es, ¿debe o no individualizarse al solicitante? La regla general es que sí, porque básicamente es esa persona la que va a ser notificada de las actuaciones que se hagan frente al tribunal en favor de la persona que está privada su libertad o está restringida, o bien su seguridad individual también. Ahora, si se conoce al autor del agravio, obviamente conviene que éste sea individualizado, ¿cierto? O sea, si por ejemplo sabemos que hay un reo que está siendo golpeado persistentemente por personal de gendarmería, a lo mejor no vamos a saber el nombre del gendarme, pero sí sabemos quién se encuentra a cargo del gendarme, que es el alcaide de ese centro de detención o de cumplimiento penitenciario, ¿cierto? Entonces, él es el responsable de dar la adecuada y debida protección a ese interno. Ahora bien,
¿Contra quién se puede recurrir a propósito de el análisis del sujeto pasivo? Obviamente pueden ser personas físicas, en el caso principalmente que sean autoridades, o sea, perdón, que sean particulares, o bien en contra de instituciones. Cuando se hace en contra de instituciones, obviamente estas actúan a través de los actos de la administración del Estado propiamente tal. En consecuencia, estas acciones que se alejan, digamos, de la racionalidad, de la proporcionalidad, de la exigencia constitucional y legal, van a estar básicamente plasmadas en resoluciones judiciales, en actos de autoridad administrativa, como por ejemplo gendarmería, en los actos de la policía, de los fiscales, de los defensores, etc. Ahora bien, ¿cuál es el tribunal competente para conocer? Porque recuerden que básicamente la Constitución en el artículo 21 habla sobre la magistratura. Y como la Constitución nada dice de esto, debemos remitirnos a la regulación que hace el Código Orgánico de Tribunales. ¿Y qué dice el Código? Básicamente que el tribunal competente para conocer es la Corte de Apelaciones, que entre comillas dice respectiva, y la segunda instancia corresponde a la Corte Suprema. Es decir, si nosotros no quedáramos conforme con la decisión de la Corte de Apelaciones en torno a la acción de amparo, podemos apelar de esa resolución y esa apelación sería conocida por la Corte Suprema. Bien, ahora, cuando hablamos de, entre comillas, respectiva, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, dejar abierta la posibilidad de que sean distintas cortes. Y dado de que ni en la Constitución, ni en el auto acordado, ni en el Código Orgánico de Tribunales se establece cuál va a ser la Corte de Apelaciones respectiva, hay dos posturas. La primera de ellas dice que básicamente es aquella corte que tiene jurisdicción y competencia en el lugar en donde se habría dictado o cumplido la orden de detención o la privación arbitraria de la libertad, o bien donde se encontrara el detenido si no existiera la orden. Esa es una posibilidad, pero cabe la posibilidad también de que nosotros no sepamos en dónde se encuentra la persona o no sepamos en qué lugar se dictó la orden o se dio cumplimiento a la misma. Y en consecuencia, también sería posible presentar esta acción de amparo en el domicilio del afectado. Bien. Dentro de las formalidades que exige el auto acordado para su interposición, como les decía yo, es bastante informal. Se puede presentar por escrito, e incluso de manera personal o por teléfono, y obviamente si se hace de manera personal, se hace también verbalmente. Entonces ahí es necesario, digo, que se levante un acta, que normalmente lo hace el encargado, el funcionario que atiende al personal, digamos, al usuario en la corte, que es la persona que se encuentra encargada en el mesón. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se deben exigir para interponer la acción? Lo primero, individualizar a la persona interesada, es decir, al ofendido, o a su representante. Por regla general, si la persona va representada, evidentemente conoce los datos del interesado o del que está siendo afectado en su derecho a la libertad personal o la seguridad individual. Así también se individualiza la Corte de Apelaciones respectiva, es decir, la Corte que tenga competencia y jurisdicción para conocer de esa causa, las circunstancias por las que se considera que se está vulnerando la libertad personal o la seguridad individual, es decir, la fundamentación fáctica que hace entender de que esta persona está siendo privada de libertad, de alguna manera, o de su seguridad individual. De alguna manera, todas aquellas circunstancias que nosotros leíamos en láminas anteriores
dan cabida precisamente a este tipo de acciones. Lo que pasa es que ustedes debiesen narrar los hechos que lo están afectando en el caso en concreto. Obviamente, se deben pedir todas aquellas solicitudes, ¿verdad?, o acciones que nosotros creamos prudentes y que signifiquen o importen una subsanación a las irregularidades que se están cometiendo o a las agravaciones que se están cometiendo de la libertad personal o de la seguridad individual. ¿Ya? Y por último, no tiene obligación de ser presentado por la vía judicial, digamos, a través de la representación o el patrocinio de un abogado. Y con esto voy a poner término a la revisión del contenido del día de hoy. El plazo para interponerlo evidentemente no existe, ¿ya? Porque es muy difícil de determinar en muchas situaciones desde cuándo se ha concretado, digamos, esta vulneración, esta infracción a la libertad personal o a la seguridad individual. Pero lo que sí se requiere para su procedencia es que, en la medida que se trate de una detención o prisión, digamos, de carácter arbitrario, es que la medida, ojo, que exista orden, es que esa orden se encuentre pendiente, ¿ya? Y por otro lado, si es que la otra situación, digamos, es que la persona ya se encuentre detenida y en ese sentido, esa detención o esa prisión obviamente debe ser o bien de carácter ilegal o bien de carácter arbitrario, pero debe estar en esa condición al momento de interponerse. Es decir, si el día de mañana a mí me detienen por la supuesta comisión de un delito flagrante y me tienen 48 horas detenidas en una comisaría, y yo llamo a mis estudiantes de segundo año de Derecho Constitucional de la San Sebastián y les digo, jóvenes, por favor, ayúdenme, y ustedes interponen el recurso de amparo, pero los carabineros se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error, y me dicen, ya, mejor liberémosla, y estoy en libertad, evidentemente no va a ser posible que acojan el recurso, porque básicamente yo debo haber estado detenida al momento de la interposición. ¿Se entiende? Ya, súper. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. La próxima jornada que tengamos, que es el día lunes, va a ser para terminar de revisar esta acción y eventualmente poder avanzar con la acción de aplicabilidad. Bien, y el martes, como les dije en su oportunidad, va a ser el repaso, así es que espero que tengan oportunidad de poder estudiar para que vayan formulando preguntas e ir aclarando todas sus inquietudes el día martes próximo. Ya, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido la jornada del día de hoy. Espero estén muy bien. Por favor, cuídense ustedes y sus familias para que nadie se vea afectado por esta pandemia. Ya, que estén muy bien. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por estar y por participar. Hasta luego. Chao, Rocío. Usted también. Muchas gracias. Que estén todos muy bien.